Buenas tardes. Iniciamos con esta mesa que se conformó para la presentación del libro Hacia una democracia paritaria, siendo los autores el magistrado doctor Manuel González Oropesa, el doctor Carlos Báez y la doctora Carolina Gilas. En primer término, le daré lectura al currículum del licenciado Pedro Esteban Penagos López, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y en el orden que vayan participando será en el orden que iré haciendo mención a sus fichas curriculares. El doctor Pedro Esteban Penagos López es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, cursó la especialidad en Juicio de Amparo en el Instituto de Especialización Judicial y realizó los estudios de doctor en Derecho en la Universidad Panamericana. A lo largo de 41 años en el Poder Judicial de la Federación se ha desempeñado como juez de distrito, subsecretario general de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistrado de circuito, magistrado de Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y desde 2006 ocupa el cargo de magistrado de la Sala Superior de dicho Tribunal Electoral. La humildad del doctor Penagos me indica que no lea más de su amplia ficha y de pues una cantidad de actividades que ha venido realizando y que son el acervo que ha ido acumulando en esa gran trayectoria. Doctor, a todos les doy la bienvenida y bueno, iniciamos con la presentación y con su intervención. Muchísimas gracias. Gracias. Muy amable. ¿Se siente cómodo? Aquí está. Sí, se escucha. Gracias, muy amable magistrada Marta Martínez Guarnero, presidenta de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor Manuel González Oropesa, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, doctor Carlos Báez Silva, director del Centro de Capacitación Judicial del Tribunal Electoral, doctora Carolina Mónica Gilas, investigadora del referido Centro de Capacitación, doctor Isidro Muñoz Rivera, notario público 116 y director del Instituto de Estudios Notariales del Colegio de Notarios del Estado de México, amigas y amigos todos. Es un verdadero honor participar en la presentación de la obra Hacia una democracia paritaria, la evolución de la participación política de las mujeres en México y sus entidades federativas, escrita por destacados juristas, entre ellos mi amigo y par, el señor magistrado Manuel González Oropesa, de quien cada que participo en una obra, pues me hace pasar horas verdaderamente, además de divertidas jurídicamente, de gran sapiencia en la materia. Este documento constituye sin duda un valioso instrumento para quienes pretendan conocer la evolución y la ruta crítica que ha recorrido nuestro país hacia la paridad de género, los mecanismos empleados para lograr su observancia y los retos a los que nos enfrentamos. La temática que aborda la obra es de suma trascendencia para la consolidación de la democracia, de una democracia incluyente, sobre todo en tiempos donde en ciertas regiones de nuestro país aún existe gran resistencia para reconocer y dotar de plena efectividad a la paridad de género, como por ejemplo los lamentables hechos ocurridos en el municipio de Chenaló, estado de Chiapas, de donde soy originario, donde en las pasadas elecciones la comunidad eligió por primera vez a una mujer para el cargo de presidenta municipal, la cual triunfó, no obstante ser un municipio pequeño, con más de 2,000 votos de diferencia. Sin embargo,
Poco después de la toma de posesión del cargo, fue presionada por diversos grupos minoritarios para que presentara su renuncia, aduciendo que los usos y costumbres de la comunidad no permitían que una mujer desempeñara el cargo de presidenta municipal. Finalmente, después de diversos actos de violencia, la toma de la alcaldía, la expulsión de la propia presidenta municipal del municipio, el bloqueo de carreteras y también del Palacio Legislativo del Estado de Chiapas, así como la retención del presidente del Congreso y de un diputado coordinador de la bancada del partido al cual pertenece pertenece la presidenta municipal, pues esta tuvo que presentar licencia para separarse del cargo y ser sustituida por el síndico municipal, esto es, por el género masculino. Y esta cuestión es lamentable, no solo porque no prevaleció la opción política elegida por la mayoría de ciudadanos del municipio, sino porque ello implica un retroceso a la primera elección de género femenino en ese municipio que históricamente no le ha reconocido derechos políticos a la mujer. Debo comentar con ustedes que hasta ahora en Chiapas, 3 mujeres electas en el último proceso electoral como presidentas municipales han tenido que dejar el cargo, han sido separadas de su cargo con motivos como los ya expresados, por la violencia desarrollada por grupos minoritarios y, en su caso, por la expulsión de estas personas de su propio municipio. De ahí que, lastimosamente, resultan ciertas las palabras de Hillary Clinton, retomadas del libro que ahora presentamos, en el sentido de que, si bien el principio de igualdad de la mujer es simple, como una verdad en sí misma evidente, la tarea de convertir ese principio en una realidad rara vez es fácil, toma años e incluso generaciones de trabajo paciente y persistente. No solo es cambiar las leyes de un país, sino cambiar la mentalidad de las personas. Hillary Clinton. Por ello, la importancia de obras como la que hoy se presenta es la de concientizar a la ciudadanía, a sus lectores, a los investigadores en el tema, sobre la trascendencia, el reconocimiento y protección efectiva de los derechos de participación política de las mujeres. Pues solo se puede hablar de una democracia plena cuando se respetan y ejercen a plenitud sus 2 pilares fundamentales, la libertad y la igualdad entre las personas y los géneros o los distintos géneros. En este libro se expone de manera clara la evolución histórica, teórica, filosófica y jurisprudencial del largo camino que las mujeres han transitado para lograr esa paridad. Desde que se reconoció el derecho al voto femenino a nivel local en Yucatán en 1922 y a nivel de la Constitución General en 1953, hasta la reciente reforma constitucional y legal en materia paritaria o en materia de paridad de género de 2014 y su aplicación en los comicios de 2015. Este camino, desde luego, ha sido arduo, lleno de obstáculos para poder llegar ahora a hablar de paridad, destacando en ese trayecto un factor que aceleró, desde luego, la participación política de la mujer, que fue la inclusión de las acciones afirmativas, las cuales establecen una equidad legal que posibilitan su representación en el ejercicio del poder.
acciones que permitieron pasar de una igualdad formal limitada al reconocimiento normativo a garantizar una igualdad sustantiva, real y objetiva, que se materializara en la presencia efectiva de la mujer en el ámbito del poder público. Pues esto no se había logrado a pesar de que la igualdad entre los géneros se estableció a partir de la reforma al artículo 4 de la Constitución General de la República en 1974, por lo que mucho tiempo hemos utilizado para lograr una igualdad que en su caso se encontraba limitada a lo dispuesto en la norma, una igualdad formal. Ahora, una de las grandes virtudes de la obra que hoy presentamos es precisamente que desde la perspectiva crítica plasmada en las vicisitudes que se han tenido que sortear en el tránsito de la paridad, se destaca precisamente la importancia de lo que ahora se logra, transitar precisamente por los caminos de la igualdad. Asimismo, en la obra se destaca que los avances logrados en la materia no han sido el resultado de una labor singular, sino que ha sido el logro de un proceso conjunto y progresivo en donde las mujeres han sido factor decisivo, el legislador constitucional y ordinario y fundamentalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que igualmente, impulsado por el reconocimiento a nivel internacional del problema de la subrepresentación política del género femenino, así como de la reforma al artículo 1 de la Constitución General de la República, ha sostenido criterios que en un momento dado han hecho que se evidencie la notable aportación, desde luego, de las comunidades integradas por las mujeres, el legislador y el tribunal, a través pues de las sentencias en materia electoral, tanto en el registro de fórmulas de candidatos para la postulación para las elecciones, como la integración de las autoridades electorales, de los órganos directivos de los partidos políticos, porque la paridad no solamente se refiere a la ocupación de cargos en el Poder Legislativo, sino en la integración de todo tipo de autoridades. Para mí la paridad es igualdad, y la igualdad tiene que ser sustantiva, no solamente formal. En relación con las diversas sentencias relevantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se destaca la llamada sentencia o la sentencia conocida como las antijuanitas, aquella que se sostuvo en el juicio ciudadano 12.624 en el 2011, mediante la cual se logró declarar la inconstitucionalidad de la excepción de las cuotas de género y reconocer la obligatoriedad de postular fórmulas de candidatos del mismo género. Sentencia que se considera emblemática, pues su efecto fue el que en un proceso electoral del 2012 se consiguiera la elección histórica de las mujeres en el Congreso de la Unión, que fueron electas 42 senadoras, que significaron el 32.81% de esa Cámara, y 186 diputadas, que significaron el 37% de la Cámara Baja. Que desde luego esto, sin lugar a dudas, fue determinante para que se impulsara la reforma constitucional y la consecuente legal en materia de paridad de género del 2014, en la postulación de legisladores federales y locales, principio que con posterioridad fue objeto de aplicación e interpretación por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien lo maximizó al ámbito municipal en sus dimensiones vertical y horizontal.
A través pues de golpes de sentencia hemos ido avanzando en la paridad y estas sentencias han encontrado eco en el legislador, tanto constitucional como legal, pero sin desconocer el verdadero trabajo, el verdadero impulso que ha tenido la mujer para estos efectos. Con esto se transmite al lector una idea de progresividad y de no regresión en la construcción de una democracia paritaria, dándole a conocer de manera puntual los alcances y dimensiones de que la misma ha tenido en el Tribunal Electoral, de modo que cuente con los elementos necesarios para exigir pues su observancia, su respeto. Y si bien los avances impulsados desde el ámbito jurisdiccional a través de su historia, de su pequeña historia, han sido paulatinos, ello se debe a que los juzgadores tenemos la obligación de resolver de acuerdo con el marco jurídico normativo vigente y realizar las interpretaciones, si bien amplias, si bien maximizadoras, sin romper desde luego el presupuesto o la hipótesis normativa. Para concluir, quisiera destacar que la consecución de la igualdad sustantiva o la paridad de género a través de la promoción de la equidad y el empoderamiento de las mujeres no solo es indispensable para lograr una ciudadanía integral, sino para mejorar las condiciones sociales, económicas y políticas de la mujer que posibilite su pleno desarrollo, lo que además es de trascendental importancia para la consolidación de una democracia incluyente. Pues como refieren los propios autores en esta obra, lograr igualdad entre los géneros va más allá de la participación equitativa en los espacios públicos. La paridad o la democracia paritaria busca garantizar a todos los ciudadanos, incluidas todas las mujeres, el goce pleno de sus derechos para su adecuado desarrollo. De modo que si bien todavía nos enfrentamos a obstáculos para superarlos, lo cierto es que existe una gran vocación democrática tanto de las mujeres, de los hombres que impulsan la paridad sustantiva en nuestro país, como de los tribunales, de los órganos jurisdiccionales, en cuyas sentencias, desde luego, se dan pasos acelerados, de acuerdo con el marco normativo, para lograr esa paridad. Mismo impulso que encuentra eco en los trabajos de investigación como el que ahora se presenta, lo cual, sin lugar a dudas, contribuye a una difusión de la cultura de igualdad, de paridad de género, que servirá de ariete para demoler las barreras de la desigualdad y erradicar esa forma de discriminación. Mi reconocimiento y felicitación sincera a los autores por esta gran aportación a la igualdad, a la paridad de género. Ya no más Chenalós, en Chiapas, en Oaxaca y en otros tantos lugares donde todavía se registra pues el no apego a la evolución que ha tenido la paridad de género, en donde, por mencionar usos y costumbres, se dice que la mujer no está capacitada a ello. Para que en un momento dado logremos la igualdad, nos tenemos que olvidar de la paridad de género. Solamente pensando que todos somos iguales ante la ley, todos somos iguales ante la sociedad y todos somos iguales sustancialmente, tendremos pues el mismo lugar que nos corresponde y observaremos como principio básico no solamente la libertad, sino la igualdad en un sistema democrático de gobierno. La igualdad para mí es fundamental para que realmente podamos vivir en democracia. Muchas gracias a todos ustedes, muy amables. Gracias, magistrado doctor Pedro Esteban Penagos López, por los comentarios realizados en función de la presentación de la obra hacia una democracia paritaria. A continuación,
destaco la presencia del doctor Isidro Muñoz Rivera y doy lectura a su resumen curricular. El doctor Isidro Muñoz Rivera es notario público número 116 del Estado de México y director del Instituto de Estudios Notariales del Colegio de Notarios del Estado de México. Grados académicos obtenidos. Es doctor en Derecho por la Universidad Anáhuac. En el área académica es egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Realizó estudios de posgrado en la Universidad Nacional Autónoma de México y en el Centro de Estudios Constitucionales en Madrid. De igual manera, cuenta con el Diploma de Estudios Avanzados por la Universidad Complutense de Madrid. Cuenta con diplomados en Filosofía en la Universidad Iberoamericana e Historia de la Filosofía en la Universidad La Salle. Se ha desempeñado como catedrático de las materias de Filosofía del Derecho, Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey y en la Universidad Autónoma del Estado de México. En tareas legislativas fue diputado federal y en 2 ocasiones diputado local. Fue presidente del Instituto de Administración Pública del Estado de México y vicepresidente del Instituto Nacional de Administración Pública. En el sector público ha desempeñado varios cargos, entre los que podemos destacar secretario de Ecología, secretario de Educación y secretario técnico del Gabinete del Gobierno del Estado de México. Actualmente, como lo mencionaba, es notario público y director del Instituto del Instituto de Estudios Notariales del Colegio de Notarios del Estado de México. Publicaciones: como director del citado instituto, publica periódicamente artículos notariales en la revista Escriba del Colegio de Notarios del propio Estado de México. Doctor, tiene usted el uso de la palabra. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. A la invitación que he recibido para participar en este ejercicio correspondo con gratitud. Gracias es la palabra que Octavio Paz refería como aquella que todos hemos proferido desde que el ser humano es ser humano. Y en particular es grato estar en la presentación de este nuevo libro, dar cuenta de su aparición y desde luego de las referencias a sus contenidos. Confieso que se trata de una correspondencia, de una visita recíproca. En días pasados el doctor Carlos Báez comentó una obra editada en el Instituto de Estudios Notariales, institución en la que me confían su dirección. Se trata de una nueva revista también de corte académico que hemos denominado Cuadernos de Derecho Notarial. En este ejercicio, por cierto, en que Carlos Báez estuvo participando, surgieron algunas reflexiones en torno al libro impreso. Este tipo de actos son actos en defensa de la reivindicación de la obra impresa, que aun cuando algunos jóvenes, incluyendo una de mis hijas, me dice: eres un tradicionalista, un conservador, y yo me quedo con el adjetivo de un romántico de la letra impresa. Y por eso cada vez que tenemos oportunidad de entrar en su defensa lo hacemos. Un libro como este los cargamos con facilidad, son fáciles de lectura, fáciles de acceso, no tienen virus, no nos hackean, los podemos acariciar, los podemos sobrellevar a cuestas con mucha comodidad. Así es que siempre que se presenta un libro impreso, no dejamos de expresar nuestra reivindicación porque por mucho tiempo siga existiéndolo de esta manera. Y es que el texto escrito tiene poder, más cuando se trata de texto jurídico. Y todas las vertientes del libro, este carácter subversivo que lo tiene por su misma naturaleza, y más cuando se trata de obras que hoy nos convocan, que se refieren justamente
al poder de la obra impresa contra el abuso del poder, como contención, como las referencias de Montesquieu de frenar el poder por su naturaleza misma, los diques que se requieren para efectos de equilibrar el ejercicio del poder político, ¿no? Los libros que han sido a lo largo de su historia con pasajes muy importantes desde las épocas diferentes en que han sido proscritos, cuando han sido condenados a la hoguera en las plazas públicas. Yo refería la biblioteca de los libros quemados en París, aquellos que lograron subsistir a estas incineraciones y que ahora son testimonio y reivindicación también de la obra impresa. Pero lo que nos interesa y nos convoca esta tarde es justo la presentación del mismo en este marco de un seminario en el que se intercambian ideas sobre un tema actual y relevante como es esta nueva óptica de género. Les confieso, y quizás a ustedes les sucedió algo similar, cuando advertí la denominación del seminario y se usa el término transversalización, y dije, vaya, ¿cuál es el alcance del mismo? Y quiero entender que el término transversalización está referida a la pretensión de que el tema de equidad de género sea analizado desde un punto a otro en sus extremos, o bien transverso es lo que se dirige a través o transversalización en esa perspectiva en que se supera lo tradicional, que se modifica y que tiene una nueva línea que se aparta de la inicial. Como quiera, es una denominación que convoca, que salta a la vista y que celebro. En el fondo, lo interesante es la oportunidad que se otorgan todos ustedes de dar cuenta de experiencias que en su conjunto coadyuvan a la mejora de la función jurisdiccional. Todo ejercicio de actualización de conocimientos tiene sus bondades. En ello consiste justamente la profesionalización en esta actualización permanente de conocimientos jurídicos, y por cierto que es una tarea que no concluye, es un proceso infinito en razón de que la naturaleza humana es dinámica y también lo es el derecho. Así, siendo el conocimiento jurídico electoral algo inacabado, su destino es su permanente reconstrucción. Todos ejercicios como el de este seminario, ejercicios de actualización de conocimientos jurídicos, no dejan de ser una exigencia en los tiempos actuales, y no hacerlo nos condena a todos al abandono del dominio pleno de la función que en este caso ustedes realizan. El derecho no permite conformismos, requiere de una actitud permanente de cambio. El administrador de justicia, estoy cierto, se hace en una permanente formación. Y reconforta referir un tema político central siempre, hablar de democracia. Prácticamente nadie está en su contra, aunque existan tantas formas de interpretarlo. Cuando alguna vez en la Grecia clásica Heródoto interrogó cómo podría existir un gobierno de uno solo y si éste puede hacer lo que quiere sin rendir cuentas a nadie. Destaco la expresión de Heródoto, rendir cuentas, porque es una figura que tiene en este momento particular actualidad y que siempre ha sido una pretensión del ciudadano hacia el gobernante.
Platón tenía la respuesta de las formas de regímenes políticos, más que un gobierno de uno, decía, o más que un gobierno de pocos, está el gobierno de muchos. Todo gobierno se sustenta en principios, incluso el despotismo, que reclama el sustento en el temor. Así lo entendió Montesquieu en su tiempo. Sin embargo, decía él, no es la forma de gobierno lo que garantiza las libertades políticas, sino el diseño de frenos y contrapesos. Esto es, si habría que sintetizar la historia moderna, la historia contemporánea del poder político, es la historia de las formas de contener su abuso. Tengo presente cuando se publicó en México, siendo yo todavía joven, hace casi 3 décadas, una obra de Norberto Bobbio, El origen y fundamentos del poder político. Era un libro pequeño, de fácil acceso y que reconozco su influencia. Fue una traducción, por cierto, de José Fernández Santillán, que venía de la Universidad de Turín de concluir sus estudios de doctorado justamente con Bobbio. Y lo tengo presente de sus reflexiones, porque decía que para que el poder sea válido debe ser justificado. Solo la justificación hace del poder de mandar, decía, un derecho y de la obediencia un deber. Y aquí entramos al principio del consenso como único principio de legitimidad del poder. Es cuando la política deja de entenderse como conflicto para conceptualizarse como concordia. Es cuando la política se concilia con el derecho. En la escuela turinesa a la que me refiero, aquella vez se escuchó: el poder sin derecho es ciego y el derecho sin poder es el vacío. A la legitimidad le deviene la legalidad. Una se refiere al título del poder, otra a su ejercicio, pero ambas se requieren, son complementarias, no puede existir la una sin la otra. Y en la versión kelseniana, lo que transforma el poder en derecho es justamente la norma jurídica. Hago estas referencias para intentar destacar la importancia de los tribunales electorales. Alguna vez escuché que la política es la continuación de la guerra, pero por otros medios. Y para ello se requieren reglas de competencia, reglas para el juego por el ejercicio del poder. Desde aquel Tribunal Contencioso Electoral hace ya casi 30 años, debe estar por cumplirlos. Yo recuerdo que era a finales del 86 cuando aparece en el diario oficial la creación del primer Tribunal Contencioso Electoral, hasta cuando también tengo presente las reiteradas tesis emitidas por la Corte en que declaraba la improcedencia del amparo contra actos de naturaleza eminentemente política. Hasta ahora, con la eficiente participación del Tribunal Electoral para el acceso de las mujeres al ejercicio efectivo de la política en condiciones de paridad. Al igual que refería a la democracia, el uso efectivo de los derechos políticos de las mujeres, nadie habla mal, menos los hombres. Y más vale, pues cualquier reserva ha llevado consigo el riesgo de ser señalado de tener aversión a las mujeres o cuando menos de rehuir a su reconocimiento. El hilo es delgado.
lo que antes requería de francas expresiones de odio, hoy se asigna la etiqueta de misógino a la menor provocación. Habrá que tener cuidado con este camino minado. Platón dice por boca de su maestro Sócrates que cuando se confía en una persona sin conocerla y ante el descubrimiento de una deslealtad, da lugar al sentimiento de misantropía. Es decir, cuando un hombre termina odiando al otro, es por la decepción de haber confiado en él mismo y ha devenido una franca deslealtad. Es tener el error de confiar a ciegas. De ahí viene la expresión de la misoginia, y la actitud es cercana a la misología, es decir, cuando se evita razonar, cuando se conduce por los instintos. Y de uno y otro elemento se derivó por ejercicio deductivo el término misógino, con su alta carga emocional tanto del odio de un hombre actor como de la actitud de denuncia de la mujer víctima. La prudencia nos aconseja alejarnos de estos riesgos y ante esa circunstancia lo que nos corresponde expresar es que el acceso de las mujeres al ejercicio de la política no ha sido concesión, sino logro de sus demandas. También lo ha sido la reciente cuota de género y su efectiva participación. En ello estriba justo el atributo de la obra que hoy se presenta, el dar cuenta de la historia de la conquista de los derechos políticos de la mujer, desde el voto femenino hasta las recientes elecciones del 2015, con el primer ejercicio de aplicación del reconocimiento constitucional de paridad. A ello, en esta obra se suma la cuidadosa descripción que hacen los autores del diseño legal y su implementación efectiva, siendo esta una de las importantes, de las históricas aportaciones que el Tribunal Electoral ha realizado, y por ello vale el dejar testimonio de este hecho. Concluiría con una breve reflexión relativa a esta figura jurídica de las acciones afirmativas. Quiero entender que partimos de la consideración de que no basta que la ley, y en este caso que teniendo un rango constitucional, se proteja la participación política de la mujer en términos de paridad, sino que se deben dar en los hechos las acciones necesarias para garantizar su aplicación efectiva. Esta figura jurídica de las acciones afirmativas, me pregunto si tienen un carácter coyuntural, si su vigencia debe tener transitoriedad, o la pretensión es que las acciones afirmativas, las garantías que debe otorgar el Tribunal Electoral para que de manera permanente se generen condiciones de aplicación efectiva de la paridad, no deban tener, como sucedió, y revisé un caso ayer por la noche metiendo en el tema, con una sentencia de la Corte Norteamericana relativa a los problemas que se dieron cuando los primeros jóvenes afroamericanos intentaron ingresar a las universidades. Y aquellos que siendo tan pocos los que daban los perfiles académicos para ellos, si lograban cierto nivel de aprovechamiento en el examen, eran preferidos en relación a otros jóvenes blancos que tenían el mismo nivel de aprovechamiento o superior al mismo. Había una protección en términos de discriminación
y se dieron estas figuras de acciones que garanticen la efectiva aplicación de las reformas logradas en aquel tiempo. Un dato curioso que encontré, le dieron un término de vigencia, es decir, ¿hasta cuándo las condiciones culturales y sociales habrán de transformarse para que no exista la necesidad de una protección jurídica ante riesgos de discriminación? Este ejercicio tiene implicaciones en este fenómeno, en esta reforma jurídica constitucional y en estas acciones afirmativas en favor de la aplicación efectiva de la participación, del acceso de la mujer a la política. El tiempo ha superado el fenómeno, es decir, en diversas universidades norteamericanas ya no se requiere de esta protección. El Estado, esta es una vertiente de Ronald Dworkin, debe generar las condiciones de cambio culturales y sociales para que el fenómeno discriminatorio sea superado y ya no se requieran de este tipo de protecciones jurídicas y las condiciones como ahora se dan en la competencia por lograr un espacio en el ingreso a las universidades se da de manera natural. Han cambiado las condiciones y por tanto este tipo de acciones han dejado de tener razón de ser. Pues solo me resta reiterar nuestro reconocimiento a quienes han hecho posible esta obra académica, desde luego al magistrado Manuel González Oropesa, a Carolina Gilas, a Carlos Báez, por quienes en su prestigiada labor académica, esta es una de las tantas obras que se han generado. En el caso de Manuel González Oropesa, tengo el cuidado de ir sumando en mi librero las obras publicadas y me preocupa porque tengo mucho menos de las que ya tiene por docenas, entonces siempre estoy en rezago en términos de su obra académica. A quienes han hecho posible este ejercicio, a la presidenta de la Sala Regional, la licenciada Marta Martínez Guarneros, y sobre todo a todos ustedes que han dispuesto de su tiempo y su interés para asistir a este seminario para participar de estas nuevas reglas del juego democrático. En segundos lo expreso porque lo releí hace poco, un pasaje de 100 años de soledad, cuando el general Aureliano Buendía, en una tarde a la sombra de un castaño, declinó participar en un juego de fichas porque expresaba que no estar de acuerdo con las reglas del juego. Y pues no todos tienen el ideal igualitario, solo quienes como ustedes que lo mantienen inalterable en su función de administración de la justicia electoral. De la misma manera que lo hacían los estoicos cuando actuaban conforme al recto ratio, la razón del jurista que garantiza la igualdad de todos. Muchas gracias. Gracias, doctor Isidro Muñoz Rivera. Y bueno, no cabe duda que los agradecidos somos nosotros, los integrantes de la Sala Regional Toluca, con la presencia de todos ustedes que vienen a fortalecer, y no solo eso, sino realmente a hacer un debate, una presentación de un libro muy interesante para nuestra función jurisdiccional cotidiana. Y no cabe duda también que la participación tan importante de quienes son nuestros invitados también como auditorio, que está conformado por las autoridades electorales de la quinta circunscripción del estado de Michoacán, de Hidalgo, de Colima y del Estado de México, a quienes también agradecemos su presencia en este auditorio. Y bueno, continuamos con la presentación de tan excelente obra. A continuación, el doctor Carlos Báez Silva, que es autor también del presente libro,
es director del Centro de Capacitación Judicial Electoral, es licenciado en Derecho, maestro en Ciencia Política y doctor en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de posgrado en la Escuela Libre de Derecho, integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, ha sido secretario de Estudio y Cuenta en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y actualmente es director del Centro de Capacitación Judicial Electoral de dicho tribunal. En su haber de publicaciones es autor y coautor de entre otros libros, La prueba en el derecho electoral mexicano, Derecho electoral mexicano, una perspectiva judicial hacia una democracia paritaria, que es el libro que se está presentando y que bueno, le cedemos el uso de la palabra. Doctor, por favor, sus comentarios en relación a la obra de su autoría. Gracias. Muchísimas gracias, magistrada presidenta Martínez Guarneros. Gracias a los otros integrantes de esta sala regional, el magistrado Abante Juárez, el magistrado Silva Daya, y también muchísimas gracias a quienes hoy tengo el gusto y el honor de acompañar en este presidium. Señor magistrado Pedro Esteban Penagos López, señor doctor Isidro Muñoz Rivera, señor doctor magistrado Manuel González Oropesa y la doctora Carolina Gilas. Comienzo con una confesión íntima. Ayer mismo conversaba con una persona a la cual yo le comentaba mi pretensión de hacer un breve viaje con Daniel, mi hijo más pequeño. Sabrán ustedes que él tiene 7 años y una buena parte del tiempo que yo debiera dedicar a jugar con él, pues lo he invertido en otras actividades. Con la intención de compensar un poco esa ausencia, pues he decidido pasar tiempo a solas con él. Viajes cortos me parecen una buena idea. Esto comentaba yo con la persona de mi confianza cuando pronuncié una frase que en el momento mismo de soltarla me incomodó. Afirmé que quería que Daniel y yo fuéramos juntos para que los hombres estuviéramos solos. Inmediatamente algo me incomodó al decir estas palabras y sin embargo no le di importancia hasta que varias horas después y ya por mensajes de texto, la persona con quien esto comentaba me hizo notar la impostura en que yo había incurrido. Y en efecto, me percaté de que mi incomodidad se había debido al hecho de que en la relación filial, como en muchas otras relaciones, poco importa el género de los involucrados. Al margen de que mi hijo y yo seamos varones, no es esta razón suficiente para que compartamos tiempo juntos y disfrutemos nuestro cariño. La verdadera razón es que somos 2 personas que se quieren y eso es suficiente. Pues bien, a partir de lo anterior, puedo afirmar como individuo y sobre todo como servidor público de este Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que cuando se postula la igualdad política de las personas, se ha de hacer por convicción y no por decreto, como se dice, se afirma en el propio libro. Y la participación de la mujer en la política es esencialmente un asunto de cabal y plena igualdad entre personas. Esta plena igualdad, esa que tantos discursos ha llenado desde siempre, esa en torno a la que incluso Orwell llegó a ironizar, debe dejar de ser, como decía Sor Juana, un vano artificio. Y este tribunal, con sus sentencias, ha contribuido poderosamente para que precisamente esa igualdad política cabal entre las personas se torne una realidad. Por supuesto que hay antecedentes, hay historia. En el texto encontramos y hacemos referencia a los precursores y precursoras, pues evidentemente este tribunal, con sus diversas salas, no ha llevado a cabo una labor de tutela y ampliación de la libertad y la igualdad políticas en el vacío o a partir de la nada. Y en el libro se recoge esa historia, se precisan los hechos que antecedieron a la constitucionalización del voto femenino y se pasa revista a lo que entre los años 50 y 90 del siglo pasado ocurrió con la intervención de las mujeres en las elecciones. El cambio político que inició a finales de los 70 en México, en toda América Latina y parte de Europa,
así como las transiciones que ocurrieron a finales de los años 80 en Europa Oriental, enmarcaron un mayor impulso a la reflexión académica que en nuestro país se llevó a cabo en torno a las condiciones socioeconómicas de la mujer mexicana. Cabe recordar que en aquella época, en la agenda de la promoción de los derechos de las mujeres, los derechos políticos electorales de estas no tenían aún la centralidad que durante las primeras décadas del presente siglo han tenido. Y esa centralidad, considero, se ha debido en buena medida al hecho de que las instituciones creadas para tornar plenamente efectivos los derechos políticos han funcionado adecuadamente, han cumplido bien con su misión. En poco tiempo, la recomendación o sugerencia para que los partidos políticos promovieran la participación política y electoral de la mujer pasó a convertirse en una prescripción constitucional con la fuerza vinculante que ello implica. En México, la ruta que hemos seguido ha sido esencialmente judicial, como bien ya lo mencionó el propio magistrado Pedro Esteban Penagos. En otros países, el sendero transitado ha pasado fundamentalmente por los parlamentos y congresos. Hago dos acotaciones. Primera, digo hemos, porque en la ruta para tornar plenamente efectivos los derechos políticos de las mujeres, estas, por fortuna, no han estado solas. Y prefiero no afirmar que los varones hemos acompañado y apoyado su empresa. Prefiero pensar y expresarme no en términos de género, sino de personas, porque nadie puede estar racionalmente de acuerdo en que las personas sean tratadas de manera desigual sin razón suficiente para ello. Por principio, hombres y mujeres, personas simplemente, han de ser tratadas iguales. Ello implica evidentemente, como ya también lo mencionó el doctor Muñoz Rivera, ejecutar todas las acciones necesarias y suficientes para superar o corregir las condiciones materiales o ideológicas que impidan un trato igualitario. Y el Estado mexicano, integrado por una pluralidad de órganos, entre ellos este Tribunal Electoral, a ello debe abocarse. Segunda de las acotaciones, la ruta judicial que en nuestro país se ha seguido para tornar plenamente efectiva la presencia de la mujer en los congresos y ayuntamientos no carece en forma alguna de legitimidad en comparación con las acciones legislativas emprendidas en otros países o en este mismo, en nuestro propio país, puesto que lo relevante es el punto de llegada donde ambas rutas convergen. En el texto que a ustedes se presenta, no solo se incluye, a manera de provocación, una revisión de la teoría en torno a la igualdad política de las mujeres respecto de los hombres, sino que se lleva a cabo una reseña crítica que intentó ser exhaustiva, y ahora sabemos que algo nos faltó, de las diversas sentencias de este Tribunal Electoral, particularmente de su sala superior, las cuales han permitido construir precisamente esta, nuestra democracia paritaria, tan necesitada de consolidación como hechos recientes nos alertan. La labor de los tribunales, particularmente de este tipo, es fundamental en las democracias contemporáneas que presuponen la existencia de un Estado de derechos. Sin duda, los datos que se aportan en el texto nos permiten observar una presencia, como nunca antes, de mujeres en órganos legislativos de este país. Mucho se ha avanzado, sin duda. La labor no está ni con mucho concluida. El que haya una presencia de mujeres casi similar a la de los hombres en algunos poderes legislativos de México no es una gracia ni una virtud, es simplemente la satisfacción de una necesidad política. Lo importante no es llegar, dicen, sino mantenerse. Y en este caso, tan importante resultará este gran impulso judicial para la participación política de la mujer como el que ésta se mantenga en esos espacios ganados. Pero el cambio no solo debe ser estadístico, el cambio, creo, debe ser ideológico, cultural.
como también ya se mencionó. Y qué bueno que haya más mujeres en los puestos políticos de decisión. Enhorabuena. Es tiempo, creo, de generar e implementar políticas públicas, políticas de Estado, con cabal perspectiva de paridad de géneros, con cabal perspectiva de igualdad entre todas las personas. Por ello, el avance relatado en este libro no solo no se detendrá, sino que debe ser solo la parte inicial de una historia que escribiremos todos juntos. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas gracias por este espacio, magistrada presidenta. Gracias a usted, doctor Carlos Báez Silva. A continuación, tenemos la intervención de la doctora Carolina Mónica Gilas, quien es investigadora del Centro de Capacitación Judicial Electoral, cuenta con licenciatura en Ciencia Política por la Universidad de Polonia, maestra en Ciencia Política por la Universidad de Polonia, doctorado en Ciencia Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, miembro del Sistema Nacional de Investigadores CONACYT. Su experiencia laboral ha sido en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, profesora investigadora del Centro de Capacitación de la misma institución. También ha participado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM como profesora, y sus publicaciones, pues entre una de ellas, pues esta importante publicación que es precisamente hacia una democracia paritaria, y también el abanico de la representación, que es la integración de los congresos mexicanos a partir de las reformas 2014, y libertad de expresión en el ámbito electoral en México a la luz de los estándares internacionales. Con las cuotas no basta, de las cuotas de género y otras acciones afirmativas, el libro Candidaturas Independientes, Desafíos y Propuestas, y el Manual de Asignación de Representación Proporcional, y líneas jurisprudenciales. Doctora, tiene usted el uso de la palabra. Gracias por su asistencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, es un placer, es un honor estar aquí, es estar presentando ese trabajo, ese libro ante todos ustedes, recibiendo comentarios de los perfiles tan destacados como el magistrado Pedro Penagos López, como el doctor Isidro Muñoz Rivera. Muchísimas gracias por hacerlo posible, magistrada presidenta, de verdad es un verdadero honor, placer, y además estar aquí en compañía de mis dos coautores, que creo que es la primera vez que logramos estar juntos los tres presentando esa obra. Normalmente, lamentablemente, tenemos que dividir las fuerzas entre diferentes actividades. Quisiera tomarme unos 5 breves minutos para tratar de platicarles algunos elementos que considero que son los destacables de este trabajo y por los cuales yo esperaría que lograríamos despertar un interés en ustedes para que lo lean. Veo que ya muchos de ustedes lo tienen ahí en sus manos, quienes no, está también disponible en línea en la página del Tribunal Electoral, y de eso finalmente se tratan siempre esas presentaciones, de despertar alguna curiosidad en los asistentes para que pues, tomen la obra, dediquen un ratito, aunque sea a revisarla, a consultarla, a leerla. Quisiera partir de los comentarios que han realizado tanto el magistrado Penagos López como el doctor Isidro Muñoz sobre algunos elementos o perspectivas más bien en las que se basa el libro. Efectivamente, hemos tratado, por un lado, de realizar un recorrido histórico desde la conquista del voto femenino por el desarrollo de las acciones afirmativas, a partir de la necesidad que se ha presentado en nuestro país de fortalecer la representación, la participación política de las mujeres. Entonces nos importaba mucho tener ese cuidado en describir ese panorama histórico, la evolución de las cuotas, de quienes fueron los actores principales que permitieron llegar al punto en el que estamos hoy, al momento de la paridad de género, destacando ahí tanto el papel de las mujeres, de los movimientos feministas, de las mujeres que desde la cancha legislativa, desde otros ámbitos estaban pugnando por fortalecer esos mecanismos, y por las autoridades electorales, ahí principalmente el Tribunal Electoral,
quien con las sentencias de manera muy consistente a lo largo de los años ha obligado a los partidos políticos a romper con sus resistencias y trabajar, incluir, cumplir con la ley y lo que ésta mandara. Perdón, discúlpeme. Por otro lado, hemos tratado de generar un trabajo, diría yo, integral, o sea, un trabajo que pretendiera conjugar no solamente la perspectiva jurisdiccional, pero también la perspectiva histórica, la perspectiva teórica, sociológica, para tratar de dar un panorama realmente completo. En ese sentido, hemos tratado desde estas distintas perspectivas contestar 3 preguntas fundamentales que se hacen y en los que insistía mucho el doctor Carlos Báez cuando estuvimos escribiendo ese libro, de los cómo, de los porqués, es decir, ¿por qué la mujer debe estar representada? ¿No? ¿Por qué es tan importante esa inclusión y conseguir un cierto nivel de representación política de las mujeres? ¿Cómo lograrlo, si es que ese es el objetivo final? ¿Y para qué? ¿Para qué debemos buscar esa inclusión de las mujeres? ¿Qué efectos o qué se espera a partir de ello? Estamos analizando en el trabajo que hoy les presentamos las respuestas que esas 3 preguntas dan dan las 2 corrientes principales del feminismo, el feminismo de la igualdad y el feminismo de la diferencia, y creemos que las 2 perspectivas dan una respuesta trunca, dan una respuesta incompleta, y que la verdadera solución está en otro lado, está conjugando tal vez esas 2. ¿En qué sentido? Nos parece que la perspectiva igualitaria no nos permite llegar a un reconocimiento pleno, a una justificación plena de las medidas que se está tomando, porque si partimos de la suposición, del hecho de que mujeres y hombres somos exactamente iguales, entonces, ¿por qué insistir en que las mujeres deben estar ahí? ¿No? ¿Por qué entonces no podríamos asumir que los hombres podrían representar a las mujeres y representar sus intereses igual de bien que las mujeres los intereses de los hombres o cualquier posible configuración de ello? Ahí analizamos trabajos, hay investigaciones muy interesantes al respecto justamente de la representación, del mismo concepto de la representación desde las perspectivas filosóficas, teóricas, históricas, y creo que uno de los elementos que hemos encontrado y que creo que permite responder esa pregunta es que, y lo sigo en ese a Jane Mansbridge, el hecho de que los integrantes del mismo grupo que ha sido discriminado a lo largo de los tiempos se incorporen en los espacios del poder, en los espacios de representación, tiene un impacto muy importante. Tiene un impacto simbólico porque permite a esas personas reivindicar sus intereses, les permite conseguir cierta visibilidad de su grupo, de las diferencias de ese grupo, de los intereses de ese grupo, y a partir de ahí modificar el debate público en el que se está. Creo que también no podemos no notar la importancia de esa simbólica para las generaciones futuras. Ahí alguna vez he leído entrevista con Madeleine Albright, la ex secretaria de Estado en 2 gobiernos de Bill Clinton, perdón, Estados Unidos, quien platicaba de las aspiraciones de su nieta. Dice que cuando a su nieta, a unos 12, 13 años, le preguntaron, ¿y tú qué quieres ser de grande? ¿No? La niña contestó, yo quiero ser secretaria de Estado. ¿Y por qué quieres ser secretaria de Estado? Es un trabajo de mujer, fue lo que contestó la jovencita. ¿Por qué contestó eso? Perdón. Porque después de 2 periodos de su abuela como secretaria de Estado, llegaron los 2 de Condoleezza Rice en el gobierno de George Bush y después el primero de Hillary Clinton en el primer gobierno, en el primer periodo de Barack Obama. Entonces, el hecho de que las mujeres estén ahí es realmente muy importante. Esa visibilidad, esa ocupación, apropiación de ciertos espacios permite a las otras, a las que siguen, a las que vienen, sentir que también tienen derecho, que también pueden hacerlo. Regresando a las perspectivas filosóficas, la perspectiva del feminismo de la diferencia, la verdad creemos que tampoco es del todo
del todo correcta o plena al justificar la necesidad de las acciones afirmativas y de una mayor inclusión de las mujeres, porque regresa a las diferencias que existen indudablemente entre hombres y mujeres. Y eso nos podría llevar a algunas expectativas que no necesariamente son ciertas, de que las mujeres en el poder deberían comportarse de una manera distinta, ¿no? Que deberían traer una calidad nueva al ser tiernas, lindas, buenas, más amables, ¿no? Frecuentemente escuchamos expresiones de ¡ay, qué bien que se van a incorporar a las mujeres! Ahorita seguramente nuestros debates se van a volver más civilizados, más amables, ¿verdad? Esas expectativas, a fin de cuentas, no son justas, no hacen justicia a las mujeres. Ahí yo estoy completamente de acuerdo con lo que señalaba en sus escritos Amalia Valcárcel, diciendo que las mujeres van a ser iguales a los hombres cuando se les reconozca su derecho a maldad. Es decir, su derecho a ser personas complejas, tanto como lo son los hombres, sin exigirles o sin esperar de ellos que derivado de algunas características o roles biológicos que tengan, se comporten de manera diferente. Entonces, la conclusión a la que llegamos es que las respuestas no están ahí, no están ni en el feminismo de la igualdad ni en el de la diferencia, y que en realidad el debate está mal planteado. No hay que escoger entre uno y otro. No hay que posicionarse del lado de la igualdad o del lado de la diferencia para participar en el debate o para justificar la importancia de la inclusión de las mujeres en los espacios políticos. Ahí nos parece que la manera en que deberíamos entender el debate se requiere igualdad de todas las personas a pesar de las diferencias que puedan tener. Es decir, la igualdad que estamos buscando no se refiere a la identidad, a la sameness, que es un término mucho más claro en ese sentido en inglés. No tenemos que ser idénticos para poder ser iguales. La diversidad que existe entre las personas, no solamente por cuestiones de género, pero por todas las demás aspectos y ámbitos y características, trayectorias, etcétera, que tenemos como personas, no deben afectar simplemente nuestras capacidades y nuestros derechos de vivir como queramos y de gozar de la plenitud de los derechos. Entonces, esa diferencia en ese sentido no debe marcar de ninguna manera nuestro destino, nuestras perspectivas, nuestras posibilidades. Ahí nos quedamos con la teoría de Kim Lika, quien justifica también de manera muy interesante el reconocimiento de los derechos colectivos dentro de una democracia liberal, dentro de una cancha individualista, una perspectiva individualista, señalando que los derechos de los colectivos, de los grupos, a fin de cuentas también siempre se reducen a los derechos de los individuales, que conforman a ese colectivo o un colectivo en particular. Entonces, hay que reconocer que pertenecer a ciertos grupos, a ciertos colectivos, afecta a la capacidad de las personas de gozar de plenitud de sus derechos y que por lo tanto se justifica que los estados adopten medidas especiales, medidas específicas para evitar esa situación, para evitar esos sesgos, discriminaciones que pueden sufrir las personas en lo individual al ser parte de algún colectivo en particular. Y finalmente, en cuanto a la justificación de por qué deben tener derecho a representación política o por qué debe incrementarse la representación política de las mujeres, llegamos a la convicción de que la respuesta es realmente muy sencilla. Por ser personas, por ser parte de género humano, y eso realmente no requiere ninguna elaboración adicional, filosófica o teórica. Por ser personas, los hombres y las mujeres deben gozar de los mismos derechos. Entonces, a partir de esas reflexiones filosóficas, ya después en el libro, los invito a revisarlo, analizamos la evolución, analizamos la teoría de las acciones afirmativas, cuál es su justificación frecuentemente utilizada, cómo han sido adoptados y cómo han estado evolucionando
a lo largo de los últimos 25 años de la política mexicana, de la jurisprudencia mexicana. Ahí estamos analizando las sentencias del tribunal, los criterios relevantes, llegando efectivamente hasta post-reforma en 2014, hasta la era de la paridad y de los nuevos pronunciamientos que ha tenido el Tribunal Electoral al respecto. Para cerrar, los comentarios del magistrado Penagos y también en parte el doctor Báez me hacen llegar otra vez a la misma conclusión de que es un libro inacabado y que la realidad otra vez se nos adelantó y que estamos observando otras problemáticas que no hemos cubierto en este trabajo. Creo que la más destacable en estos momentos es efectivamente la de violencia contra la mujer, la de violencia de género, violencia política de género, y bueno, algunas otras cuestiones que hemos estado platicando que nos hacen pensar en una nueva versión de ese texto, revisada y ampliada, que tal vez, ojalá, vamos a poder presentarles ante ustedes en algún otro momento del futuro. Muchísimas gracias por su atención, muchísimas gracias a los comentaristas por estar aquí con nosotros, muchísimas gracias por organizar e invitarnos a participar en este panel. Muchas gracias a todos. Gracias, doctora Carolina Gilas. Y bueno, es importante destacar la gratitud hacia el doctor Manuel González Oropesa, magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, por hacer un espacio en su agenda, al igual que el magistrado Pedro Esteban Penagos López, sabiendo la gran carga jurisdiccional que tienen en el desempeño de su función. Y también, magistrado González Oropesa, gracias por escribir y publicar un libro impreso, como bien lo señaló el doctor Muñoz. No cabe duda, efectivamente, que el retomar esa importante tradición milenaria es de lo más loable, considerando ahora lo que mencionaba el doctor Muñoz, de todos los dispositivos y todo el acceso que tenemos a través de internet y demás, a descargar los textos, incluso lo que también se fomenta válidamente por parte de la Sala Superior para poder acceder a textos que son muy importantes para el desarrollo de nuestro trabajo. Pero qué bien que se ha impreso este libro también, doctor González Oropesa. Pues es una lista de agradecimientos, también gracias por el obsequio que nos realizó de los ejemplares que ustedes tienen ahorita en sus manos. Fue una cortesía del doctor González Oropesa, a quien le agradecemos esta atención de contar ya con el libro impreso. Y bueno, continúo con el resumen curricular del doctor. El doctor Manuel González Oropesa, actual magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y obtuvo el título en 1980 con mención honorífica. En 1982 obtuvo el grado de maestría con especialidad en Derecho Público por la Universidad de California en Los Ángeles, y en diciembre de 1995 recibió el grado de doctor en Derecho por la Universidad Nacional. El doctor González Oropesa tiene una señalada participación en la formación de recursos humanos como docente, investigador y miembro de distintos órganos colegiados y comisiones dictaminadoras. Desde 1982 ha sido investigador titular del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y en 1985 obtuvo su definitividad. Es miembro fundador del Sistema Nacional de Investigadores y desde 2010 ostenta el nivel 3. En 2006 fue nombrado recipendario de la Cátedra sobre México Moderno en la Universidad de Montreal, en convenio con la UNAM y la Secretaría de Relaciones Exteriores. En 2007 fue distinguido con el nombramiento de doctor honoris causa por la Universidad Autónoma de Baja California. En noviembre de 2010 ingresó como miembro regular de la Academia Mexicana de Ciencias y en noviembre de 2011 ingresó como académico de número de la Academia Mexicana de Derecho Internacional.
Desde noviembre de 2006 se desempeña como magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y a partir de junio de 2010 es miembro alterno a título personal de la Comisión de Venecia ante el Consejo de Europa, cuyo objetivo es la promoción de la democracia a través del Estado de Derecho. Sus aportaciones al conocimiento se expresan en la publicación de más de 44 libros como autor único, 45 como coautor, 7 como coordinador, 233 artículos derivados de sus investigaciones publicados en revistas especializadas nacionales y extranjeras, 250 capítulos en libros y otros trabajos como prólogos, ensayos, estudios introductorios y epílogos. Entre sus publicaciones más recientes destacan sus libros La jurisprudencia, su conocimiento y forma de reportarla, Proyecto de reforma integral a la Constitución de Guerrero, El derecho por entregas, Reflexiones jurídicas, los congresos constituyentes durante los últimos 150 años, las facultades exclusivas del Senado de la República, Constitución y Derechos Humanos, Orígenes del control jurisdiccional, Génesis de la Ley Orgánica y del Estatuto General de la Universidad Nacional Autónoma de México, El derecho y la justicia en las elecciones de Oaxaca, el juicio de amparo a 160 años de la primera sentencia, los amparos primigenios. Los temas de su producción académica están relacionados con las áreas que he venido trabajando en los últimos 30 años en materia de derecho público, tales como el derecho constitucional de las entidades federativas, justicia constitucional, derechos humanos, derecho electoral e historia del derecho mexicano, entre otros. Doctor, es un honor tenerlo con nosotros y tiene usted el uso de la voz. Muchísimas gracias, señora magistrada, por esa exhaustiva cuenta de mi hoja de vida, pero ya con ella se nos agotó el tiempo, ya son las 3 de la tarde, así es que con la venia de todos ustedes me extenderé unos minutitos nada más. La razón es de que verdaderamente estoy muy emocionado de estar aquí en Toluca. Es Toluca, ¿verdad? No es Lerma. Es Toluca, sí. Porque, bueno, conjunta no solamente el reunirme con los magistrados de esta sala regional ejemplar, conjunta también la presencia de mi distinguido amigo Pedro Penagos, que ya han pasado 10 años y todavía nos hablamos. Esto quiere decir que prolongaremos nuestra amistad después de noviembre, eso espero. Y la presencia de mi queridísimo amigo Isidro Muñoz Rivera, a quien hace muchos años, cuando no tenía canas y éramos jóvenes, nos conocimos, y que hace tiempo ya, por alguna circunstancia de nuestras ocupaciones, no nos habíamos visto y ahora es el momento de estar. Pero también compartir con amigos viejos y amigas nuevas que verdaderamente han aportado su talento para escribir este artículo, este libro. Los aciertos que encuentren ustedes en el libro serán de Carolina, y los desaciertos pueden ser de Carlos o míos, pero como vieron ustedes, como escucharon ustedes, no solamente es una gran experta técnica, sino es una experta con pensamiento filosófico profundo, que eso se necesita en estas cuestiones. Y en realidad, reflexionando un poco sobre el concepto de igualdad y de desigualdad, que está el objetivo, los fines del derecho, como diría Yering, está en lograr la igualdad. Los fines de toda revolución están en lograr la igualdad, pero como bien apuntó el doctor Isidro Muñoz, pues esa igualdad se nos pierde entre tantos prejuicios y entre tantas dificultades que nosotros mismos creamos. Estaba yo leyendo que la Ley de Relaciones Familiares de 1917, con Carranza, estableció la igualdad del hombre y la mujer en el seno de la familia, que fue importante,
y antes que la Ley de Relaciones Familiares, ya la Constitución de Apatzingán, esta constitución, y ahora me refiero a los magistrados de Michoacán, que posiblemente estén aquí, la Constitución de Apatzingán, que tuvo vigencia y que se le niega esa vigencia, no sé por qué, y que estableció la primera Suprema Corte de Justicia de nuestro país, el Tribunal de Ario. Ya el Tribunal de Ario conoce de alrededor de 4 asuntos muy importantes donde las mujeres defienden su patrimonio familiar, defienden sus tierras, defienden sus haciendas, y el Tribunal de Ario les da la razón. Esto es muy importante porque estamos hablando de 1814, 1815, cuando la mujer todavía no tenía la capacidad jurídica de administrar sus propios bienes. Y nosotros en la insurgencia ya habíamos logrado reconocer esa igualdad que se nos perdió y se nos escapó de las manos. La retomamos en la Ley de Relaciones Familiares del 17 y esa igualdad volvió otra vez al seno de la familia. Pero cometimos el gran error de dejar a la mujer solo en el seno de la familia, en el seno del hogar. Y por supuesto, como cualquier persona, tiene todas estas facultades, tiene todas estas posibilidades de interactuar con la sociedad. En el Constituyente del 17, que próximamente estamos celebrando su centenario, hubo un debate interesante entre Luis G. Monzón, el proyectista fundamental del artículo 3 constitucional de la educación, y Félix Fulgencio Pallavicini, un periodista puntilloso que estuvo en esas fechas reportando las crónicas del Constituyente. Y Pallavicini le increpaba a Monzón, están en los debates, de que si finalmente en el artículo 34 se iba a consagrar los derechos políticos de las mujeres, dadas las peticiones, las representaciones que tuvo el Congreso, recibió a agrupaciones femeninas, y Monzón sencillamente mostró pues silencio. Dijo, no se dice nada en la Constitución respecto de eso. Sin embargo, la formación del artículo 34 dice que todo ciudadano, toda persona, tiene derecho a ejercer sus derechos políticos. No distinguía entre hombre y mujer. Y desafortunadamente nos quedamos en el hueco de la ley. Esta supremacía de la ley que no nos ha permitido evolucionar como un país de constituciones más que de leyes. La ley de 1918 fue la que no permitió reconocer los triunfos que ya en esa época se tenía para algunas mujeres en los municipios. Hubo casos en donde, a pesar de que la candidata mujer había ganado las elecciones municipales, no digo los nombres ni los lugares exactos, porque los van a encontrar en el libro. Y ahí en el libro están todas descritas estas mujeres. Y se dice que no se les reconoció por la autoridad electoral, porque la ley de elecciones del 18 sí limitó el ejercicio de los cargos públicos a los hombres. Es decir, la Constitución no dijo nada, pero la ley sí restringió. Entonces, no importaba la supremacía constitucional en esta materia, no importaban los derechos fundamentales de igualdad, lo que importaba era la ley. Y es esa cultura legalista lo que nos ha entorpecido el desarrollo social muchas veces. Le privilegiamos a la ley más que a la Constitución. La Constitución la consideramos, en el mejor de los casos, como un mensaje político, cuando la Constitución es la norma fundamental. Y a pesar de que la Constitución no prohibía ni limitaba el ejercicio de derechos políticos de las mujeres, nos conformamos con una ley a traspatio que sí los limitó.
Y esto empezó a crear en nuestro país la desigualdad, la cultura de la desigualdad. Fíjense ustedes, para ser una sociedad liberal como la nuestra, que nos ufamamos donde el liberalismo, la esencia del liberalismo es la igualdad, pues la verdad, no reconocimos y prohibimos la desigualdad sino hasta el siglo XXI. Pero durante todo el siglo XIX y la XX conservamos la desigualdad. Y es que la desigualdad es un problema social, no es un problema jurídico, es un problema social. Es un problema social que no se resuelve con las leyes. En uno de los trabajos que tengo sobre la Universidad Nacional, ahí repito las palabras de un gran rector, de un gran abogado, de un gran antropólogo, todos en la misma persona, Alfonso Caso. Y Alfonso Caso, con motivo de la crisis universitaria de 1944, dijo: la ley no es la solución mágica a los problemas sociales. No podemos esperar que nuestros problemas se resuelvan con la ley. Incluso ni siquiera con la Constitución. Y por eso estamos entrampados en la violencia política contra las mujeres. En un principio, como saben ustedes, en 1829 se proscribió la esclavitud. El ser humano encontró el pretexto en la raza, en la etnia o en el color de la piel para esclavizar. Cuando se proscribió en México la esclavitud, surgió la servidumbre, los siervos, los trabajadores, y entonces el ser humano inventó la condición social, el trabajo, la falta de capital, para subyugar a otro ser humano. Ahora que ya la servidumbre desde 1898, al parecer, y con la Revolución Mexicana, está proscrita, inventamos la discriminación. Y ahora la discriminación es el ser humano subyugando a otro ser humano por razón de género, de pobreza, de falta de educación, etc. Parece que es una cadena interminable que cuando ya se elimine la discriminación tal como la conocemos, volverá otra lacra para que inventemos en el imaginario cómo subyugar a nuestro prójimo. Por eso no es tan fácil. Por eso el legislador, el constituyente, el juez electoral, y ahora veo que hasta los notarios están participando, los partidos políticos, las autoridades administrativas electorales, todos tenemos obligación de eliminar ese gran problema, esa lacra social que es la discriminación bajo sus diversos elementos. Para concluir, hay una palabra que es la que nos está, una frase que nos animó a todos a escribir este libro. La discriminación contra las mujeres o el sufragio de las mujeres debe ser adoptado por una convicción social o por decreto. Créanme que ya hemos hecho todos los decretos posibles, todas las convenciones internacionales para eliminar la desigualdad. Los tribunales electorales estamos resolviendo todas las sentencias posibles, con la imaginería política de muchos actores, que de las Juanitas, que la alternancia, etcétera, etcétera. Cada vez Pedro y yo descubrimos nuevos elementos, nuevas formas de cómo estar discriminando a las mujeres en su capacidad política. Pero ya eso se nos está agotando. Continuaremos haciéndolo, pero no vamos a resolver el problema. El último gran paso, creo yo, o por lo menos el paso inmediato, siguiente, será la implementación
la educación. La cima de todo esto será la educación, que la noble madre indígena pues enseña a sus hijos a que la igualdad de ella con su padre es un principio, que la educación, las campañas educativas sean las que vayan hasta Chenaló y digan, esto no es posible, no es la fuerza de la ley ni de la represión, ni luchar contra el poblado para que reconozcan la igualdad del hombre y la mujer. Los intereses económicos o políticos que están en juego están encubriendo un verdadero anatema social, que es el no reconocer la igualdad entre el hombre y la mujer. Muchas gracias por su atención.